Hola, yo soy Antonio Pérez y esto es Full Stack Podcast, tu podcast de programación y desarrollo. A mi izquierda, el aspirante, el chico más cool del barrio, activo desde 2005 y con una carrera fulgurante desde 2010. Disciplinado, rápido, seguro, Ruby on Rails. Y a mi derecha, todo un peso pesado, un clásico, un todoterreno, experiencia y buen hacer, elegante, Python. Quiero una lucha limpia, chicos? Nada de golpes bajos ni snippets de código con inyección de SQL malicioso, ¿entendido? Vale, adelante. Hola Antonio, bienvenido a República Web. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas, Javier, ¿qué tal? Muchas gracias. No, encantado. Muchas gracias a ti por invitarme. O sea, el que está encantado de estar aquí soy yo. Estamos encantadísimos. ¿Qué tal, Andros? ¿Cómo estás? Hola a los dos, ¿qué tal Antonio? ¿Qué tal Javier? Hola, Muchas Andros. gracias por reuniros hoy aquí para discutir un tema tan apasionante. Sí, hemos dicho que iba a ser una lucha limpia, ¿no? O sea... Una lucha limpia. Queremos un combate limpio. A mí ese mensaje no me ha llegado, ¿eh? Yo vengo aquí ¿No? con trapos de todos Vale, colores. a mí tampoco. Porque de eso precisamente va este episodio. Este episodio queremos poner frente a frente, no para discutir ni ver quién es el mejor, sino simplemente por comprender cómo está bueno, por una parte Python como lenguaje, por otra parte Ruby on Rails como framework de desarrollo web, y ponerlos en perspectiva. Y tenemos a dos expertos. Tenemos a Antonio Pérez del podcast Full Stack Podcast. Bueno, experto. Bueno, entendido, desarrollador, Sí. gente que maneja el lenguaje y que lo usa de manera diaria, ¿no? Y también Andrés por la parte de Python. Sí, yo soy un experto. Creo que puede ser muy útil. Creo que puede ser muy útil Sí. valorar cómo esos otros lenguajes, esas otras herramientas están en la actualidad, de dónde vienen y hacia dónde van. Aparte también del futuro, me gustaría que nos comentarais cosas. Bueno, para empezar... Nos va a dejar hacer un pequeño alegato entonces de cada uno de los lenguajes, ¿no? Al principio, ¿no? O una predicción. Uf, ahí ya tengo un problema. Bueno, Antonio, pues te tocaría empezar a ti. Cuéntanos mínimamente algo de historia y el rumbo de Ruby on Rails. Vale, mira, os comento. O sea, Ruby on Rails, en realidad el lenguaje, como tú has comentado, el lenguaje es Ruby. Ruby surgió en los 90, o sea, un lenguaje relativamente nuevo por Mats, el famoso Yukihiro Matsumoto, que fue el que creó Ruby. El japonés. Sí, fue japonés. O sea, bueno, aunque todo el mundo le dice Mats, el famoso Mats. Uh-huh. Pero bueno, lo liberó más o menos en el 95 y lo que él quería era solamente un lenguaje orientado a objetos que fueran muy legibles. O sea, lo que intentaba era que fuera muy legible. A partir de esa filosofía, digamos, Rails, lo que se ha intentado en todo momento es que le facilite la vida al programador. En el año 2003, 2005, David Heinemeier, que trabajaba en Basecamp, publicó este framework que básicamente lo que se ha intentado siempre ha sido mejorar muchísimo la productividad del programador. O sea, realmente Ruby on Rails es un framework, no es un lenguaje directamente, y realmente Rails es lo que le ha dado esta potencia que tiene a día de hoy Ruby. Ruby posiblemente, como hablábamos antes de empezar la grabación, probablemente si no fuera por el framework, si no fuera por Rails, Ruby sería un pequeño lenguaje de scripting que se utilizaría para hacer algunos scripts de servidores y tal. Entonces, bueno, llegó un momento en 2007, entre 2007 y 2010,
que de pronto Ruby on Rails empezó a convertirse en el lenguaje cool, ¿no? O sea, de pronto mucha gente en Silicon Valley empezó a utilizarlo. Pues sobre todo, vamos, se suele decir, y coincido en ello, en que sobre todo se empezó a utilizar pues, por esta facilidad que os he comentado, la velocidad que tienes a la hora de desarrollar una aplicación en Rails. Realmente, si te pones, eres capaz de levantar un área de administración en un fin de semana. Sí, es un lenguaje muy productivo, ¿verdad? Sí, es un lenguaje que realmente te facilita muchísimo el trabajo. Y luego, aparte, pues lleva asociada una serie de buenas prácticas que digamos que en Rails son prácticamente nativas, ¿no? Ahora mismo el lenguaje está evolucionando en estos últimos años, desde el año 2010 a hoy. Bueno, yo empecé con el lenguaje aproximadamente en 2011, 2012. Fue cuando empecé a trabajar un poquito con Rails. Venía de Python y me enamoré de Rails después de 2 años haciendo pruebas con Python. Debo decir que no fue Python lo que no me gustó, ¿vale? Lo que no me gustó fue Django. Tuve muchos problemas con Django. Sí. Que no te gusta, a ver, cuenta. Hombre, con decirte Entre que tú y yo. realmente, vamos a ver, en mi podcast hice una introducción hablando de intentar subir una aplicación a producción durante 3 días. Ese es un caso totalmente real y fue mi caso con Django, ¿vale? A partir de ahí me hice un curso de Ruby on Rails y al ver que en media hora era capaz de subir una aplicación a un servidor de producción, dije, este lenguaje está hecho para mí. Sí, O sea, pero eso, Antonio, me parece interesante. Cuando tú decides cambiar desde Python a Ruby on Rails, lo haces de manera, porque has documentado en algún sitio, ¿alguien te recomendó el framework? Pues, ¿O viste que era una buena opción? ¿O exploraste simplemente que era una buena opción? No, claro, mira, yo cuando me puse a explorar en 2010, yo normalmente lo que estaba en 2011, 2012, estaba sobre todo jugando mucho con Swift. Estaba utilizando mucho Xcode para hacer aplicaciones de móviles. ¿Qué es lo que pasa? A partir de ahí, claro, yo en mi inocencia pensaba que ponerte a hacer una aplicación de móvil era simplemente ponerte a programar en Swift. Tú lo veías todas las presentaciones de Apple y todo sonaba tan bonito que dije, esto me pongo yo, aprendo Swift y hago yo aquí aplicaciones para iPhone. ¿Qué pasa? Que luego te vas dando cuenta de que luego todas esas aplicaciones realmente necesitan un área de administración, necesitan una base de datos, necesitan un servidor, con lo cual ya empieza a adentrarte en el tenebroso mundo del backend, ¿no? Y claro, ahí llega el punto en el que empecé a buscar un lenguaje de backend. Claro, al empezar a buscar un lenguaje de backend, empecé, pues claro, PHP estaba descartado, siempre lo mantendré, PHP debe quedarse en el siglo XX, estaba muy bien ahí, y en el siglo XXI ya sobra. Y empecé a ver lenguajes así que fueran más productivos, ¿no? Que estuvieran ya más enfocados a desarrollo del siglo XXI, ¿no? Entonces, claro, mis 2 opciones, de hecho, cuando empecé fueron Python y fueron Ruby on Rails. Claro, empecé con Python porque lo dije en su momento y lo sigo manteniendo. Me encanta el lenguaje. O sea, Python como lenguaje me parece un lenguaje precioso. Es súper elegante escribir en Python. Pero claro, bueno, hice unos cuantos cursos de Python, empecé a jugar un poco, empecé a generar algún pequeño backend. Y claro, el problema vino cuando tuve que montar un sistema de ruta en un servidor y claro, empecé a hacer pruebas con Django, empecé a hacer pruebas con Flask. Y claro, en mi ¿Eso en qué año fue? Perdona, Antonio, ¿eso en qué año fue? ¿En qué año probaste con Django? 2012, estamos hablando de 2011, 2012, una cosa más o menos por esas fechas. Entonces, claro, ahí pues, también era mucho más antiguo. Yo tampoco conocía a desarrolladores, con lo cual todo esto estamos hablando de mis vídeos de YouTube y yo, los dos. Y claro, ahí, Universidad YouTube. Exactamente, mis vídeos de YouTube y yo intentando subir aplicaciones a un servidor de producción y diciendo esto no va, poniendo ahí el adagio de Barber y sufriendo y llorando. De estos momentos que pasamos todos en los que crees que eres un fraude y que deberías dedicarte a poner hamburguesas en el McDonald's. Sí, el síndrome del impostor. Sí, total. Vamos, me viene cada 3 o 4 días, lo tengo. Oye, que yo me pongo a hablar y no callo, o sea que interrumpidme porque no, es que, no te preocupes, porque es justamente lo que queríamos introducir la parte de esta historia por ahí, ¿no? Porque ahí Andros también, sí. Según Andros, ¿cuál sería esa situación? ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Cómo entiendes que una persona que entra a Python llega a un momento en el que le gusta el lenguaje, pero llega al framework, llega a Django o llega a Flash
y esa magia parece como desaparece. ¿Qué explicación le das? Claro, es que el problema de los lenguajes interpretados, como puede ser Python, como puede ser Ruby, o incluso como puede ser otros como Elixir, es que al final tú necesitas montar el servidor, tienes que adaptarlo al propio framework. Y hay una barrera ahí, sobre todo cuando llegas de nuevo. Todo en local es muy fácil. Tú ejecutas tu comando, tu run server o lo que sea, lo tienes ahí trabajando en local y ala, a trabajar. Pero es cierto que luego hay una dificultad. Tienes que tener pues un nivel medio tirando alto, tirando a gurú de sysadmin, de poder administrar un VPS o lo que sea, para, pues eso, para montarlo adecuadamente, con tu servidor web, para los estáticos. Entonces, Andros, para trabajar con Django y con Flash, ¿implica tener conocimientos de administración de servidores? Yo creo que antes sí. Por suerte ha evolucionado mucho, Python ha crecido de una forma increíble. Ahora tiene servidores dedicados. No quiero hacer publicidad por ahí, pero tenemos, por ejemplo, Heroku o tenemos Python Anywhere, que ya prácticamente te lo dan. Ujú. Es como casi subir tu PHP, es arrastrar, soltar y ya lo tienes funcionando. Algo que le hubiera venido muy bien a Antonio en la época. Sí, lo hubiera agradecido. O incluso tener tu correo electrónico simplemente, no, no hacía Sí, falta ¿no? tampoco tanto. Es que también va mucho la historia por ahí. El hecho de que exista una comunidad de usuarios dispuestos a compartir, eso influye muchísimo a la hora de adoptar una herramienta. Hay que pensar en la gente que se inicia con un lenguaje, con una herramienta. Él quiere ver algo que sea vibrante, que diga, bueno, tengo alguna duda y siempre tengo a alguien a mi alrededor. Incluso pensemos las empresas, cuando adoptan una tecnología, siempre quieren un respaldo, por lo menos buscan tecnologías que tengan cierta experiencia, que haya alguien que haya pagado el pato por ellos, ¿no? Y en este aspecto, hablemos de comunidad. ¿Cómo está ahora mismo la comunidad Ruby on Rails? ¿Cómo ves tú la comunidad ahora mismo en España? Pues Antonio. mira, la comunidad de Rails es una comunidad bastante activa, aunque debo decir que en España también es escasa, ¿vale? Realmente Rails se utiliza muchísimo en aplicaciones comerciales, pero sí es verdad que no es tan vibrante. Yo noto eso, por ejemplo, sí lo noto últimamente con las PyCon. Es Ujú. una cosa que tenemos que discutir. ¿Cómo se dice? Python? O sea, el nombre habría que definirlo. ¿Cómo se Yo dice en diría español? PyCon porque creo que es un poquito más correcto. Sí, ¿no? Pero a partir de ahí es que en España, como decimos las cosas como nos da la gana, ¿no? Como por Sí, Ya, ejemplo. sí. ya. Es como yo creo que es conforme te lo aprendes. Te suena PyCon. Y si encima Sí, le pones un poquito más de acento que queda más molón, Claro. pero claro. vamos, que yo creo que es como, no sé, es como, me acuerdo como el Monty Python, ¿no? El Sí. grupo Sí, sí, cómico sí. británico, hace un montón de años, quien decía Monty Python, nadie decía eso, todo el mundo Sí, sí. decía Monty Python. Sí. Yo me acuerdo perfectamente de eso. O quien dice Java. Toda la gente dice, pues Java. ¿Tú qué sabes? Yo sé Java. Claro. Porque se le Pero hace. bueno, vamos a partir, como ya hicimos un programa, el último, que era PyCon, Sí, sí, se queda PyCon. Yo creo que se queda PyCon, perfecto. que es lo lógico. Habemos convención. Vale. Bien, pues entonces, bueno, lo que decía, o sea, la comunidad de Rails es una comunidad bastante escasa en España. Es cierto que no es muy activa, ¿vale? De hecho, no hay demasiados grupos. Si te pones a mirar realmente grupos activos o comunidades activas de Ruby on Rails en España, tienes Rails, yo por ejemplo en Twitter sigo a Rails S y Ujú. luego Madrid RB y Valencia RB, curiosamente son las dos Mm. comunidades así más activas que hay en España de Ruby on Rails. No es el lenguaje más extendido, o sea, no es el lenguaje más extendido. Antonio, yo Dime. sé que en Latinoamérica hay un montón de gente que está desarrollando en Ruby. Lo Sí, sé porque tengo varios amigos allí desarrolladores y comentan que lo que más hay es eso, Ruby on Rails. sí. En cambio, tampoco hacen comunidad. Mm, A pesar de ser mayoría, no hay ningún evento que organicen. Y aquí en ¿Sabes, España, no ¿Sabes sé. con qué lo comparo yo muchas veces? Muchas veces he establecido precisamente esa comparación entre Python y Ruby. Mm, Tanto en es un poco también la filosofía que se sigue, ¿no? Ruby es un lenguaje muy enfocado a nivel empresarial. Ten en cuenta que precisamente Ruby Rails, lo que te permite es levantar una aplicación web muy rápido.
¿Qué es lo que hace esto? Eso le está dando, yo creo, ya directamente un enfoque más comercial. O sea, yo realmente sí me he encontrado que hay muchísimas empresas que cuando tú, vamos, normalmente a mi perfil de LinkedIn me suelen llegar bastantes ofertas porque están buscando desarrolladores de Rails, Claro. que no es demasiado extendido el lenguaje. Sin embargo, Python es mucho más código abierto, mucho más filosofía de proyectos open source. Lo que tú dices, se utiliza muchísimo en las universidades. Yo creo que eso es muy importante. Se utiliza mucho, aunque va a sonar esto un tanto raro, pero se utiliza mucho por estudiantes, que normalmente son gente que tiene mucho tiempo libre, ¿no? Entonces, claro, eso ayuda mucho a generar esta comunidad. Yo hago siempre la comparación en que Python es un poco como Linux y Ruby on Rails es un poco como el sistema macOS, ¿no? O sea, es un sistema que está... Ruby on Rails, por ejemplo, es un framework muy enfocado a nivel empresarial, a crear aplicaciones comerciales. No he visto Sí, tampoco demasiados proyectos de código abierto hechos con Ruby on Rails. Porque claro, es que realmente... Ruby on Rails se utiliza muchísimo en startups, ¿no? Cuando tú Sí, quieres iniciar un negocio, quieres hacer sí, un prototipo, quieres hacerlo sí, rápido, sí, tienes dos opciones. O te metes con CMS o con plataformas ya hechas, o sí, coges ya algo como Ruby, que sabes que lo repetitivo ya lo tienes hecho, sí. y a tirar, ¿no? Y luego cuando Claro. ya se estabiliza, pues ya es como, digamos, vamos a un lenguaje más tradicional, más sólido, más, no sé cómo llamarlo. Y la Sí, gente no, tira más por Python. es una de las leyendas esta de que Ruby no escala. Pero sí, Sí, es cierto que un poco esa es la filosofía. O sea, Ruby, cuando tú necesitas preparar una aplicación rápido, sí. mucha gente tira por Rails, tira por ahí porque realmente es que es lo que más rápido te permite desarrollar una aplicación web decente para la fase de prototipado. Luego sí es verdad que hay mucha gente que ya cuando precisamente la aplicación se va haciendo más grande, sí que se busca quizá ya Scala, que está basado en Java, o Elixir, o incluso últimamente, que luego si queréis, vamos a comentar un poquito en el debate del estado de los lenguajes de backend, el tema de Golang, que a mí me parece además una opción bastante interesante. O sea Ajá. que... Pero que mucha gente, por ejemplo, para escalar ya, digamos, para una segunda versión, ya con una base de usuarios mucho más potente, ya sí que se plantean otro lenguaje tipo Python o otro lenguaje tipo Scala o en Java directamente, un backend en Java, que todavía hay mucho, Sí, que no... sí, sí, sí. Yo creo que también está muy influenciado. Tú decías que el lenguaje nace de Basecamp, ¿no? Sí, Basecamp, que es una exacto. compañía que quizás sea el paradigma de toda esa filosofía Lean Startup, de que los proyectos tienen que ser muy rápidos, ¿no? Sí, Porque de hecho uno de los que está metido en Basecamp es Jason Fry, ¿no? Jason Fry es uno de los claro. que está metido ahí y ese tiene varios libros en los que habla precisamente de cómo tienes que ser muy rápido a la hora de plantear las cosas y crear las cosas. Y por eso la filosofía de Ruby on Rails creo que también cuajó mucho por esa idea del mundo startup. Sí, ¿No? está muy enfocado a conseguir en el menor tiempo posible el producto mínimo viable. Correcto, que es Esa la quizás sería filosofía. la mejor descripción para Sí, Ruby on Rails. sí. Entonces cuadra muy bien, une lo que es la parte de inversores con la parte de gente que está lanzando proyectos, porque los inversores están viendo un proyecto que está delante de sus ojos, se despliega. Y si se informan, les dicen efectivamente de aquí detrás de esto hay tecnología, no hay una página web cogida con pinzas. Sí, sí, claro, 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 claro. Ujú. Bueno, en el tema de aplicaciones destacadas, por poner algún nombre y dar referencias, ahora mismo en Ruby on Rails, ya has comentado antes alguna, ¿cuáles serían, mejor dicho, las aplicaciones que más destacadas hechas con Ruby on Rails? Pues mira, una cosa que a mucha gente le sorprende, precisamente este ejemplo de Lean Startup fue el que surgió precisamente con Twitter. O sea, las primeras versiones de Twitter están hechas con Ruby on Rails. Correcto, es verdad, Claro. correcto. Luego Twitter sí es verdad que evolucionó precisamente a Scala, Ujú. cuando ya consiguió una base de usuarios mucho más grande, que es un poco lo que hemos hablado. Aplicaciones que a día de hoy, esto realmente aquí va a ver que hay aplicaciones muy, muy importantes. O sea, realmente Kickstarter, por ejemplo, está hecho entero en Ruby on Rails. Ujú. Airbnb también está hecho entero en Rails. Groupon, Cabify. SoundCloud, por ejemplo, SoundCloud tiene una plataforma con 175, más de 175 millones de visitas únicas al mes. Y SoundCloud está entero hecho
en Ruby on Rails. Entonces, es un Y lenguaje aquí en muy... España, que tenemos, aparte de Cabify, que tenemos aquí en España Pues que... aquí en España hay bastantes proyectos grandes. Aparte de Cabify, creo No, que tampoco había... tiene por qué ser grandes, cosas que no hace falta que sean grandes, cosas que sean destacables. No hace falta que sean grandes proyectos. Sí, pues, bueno, una que no he comentado, que esa sí que la conocéis todos, GitHub. GitHub está hecho en Rails. Me O sea suena, que GitHub no suena. os sonará un poquito, ¿no? No, pero da cuenta de cuando... Es que eso es importante y vuelvo a decir lo mismo. Cuando tú estás vendiendo un proyecto, el hecho de que esté construido con las herramientas que están construidas estas empresas, esos servicios, pues abre muchas puertas, las cosas como son. Sí, no, esto, vamos a ver, Rails realmente es un programa, es un lenguaje que a nivel de trabajo se demanda mucho, ¿eh? Ujú. Sí, esa parte del tema de trabajo es la última Sí, parte que ya he apuntado yo para discutir. sí. Pero está bien traerla aquí Sí, hay muchas. Por ejemplo, mira, el portal este de comunicación del Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, también es una empresa que conozco, de hecho, que se llama Mars-Based, que es una empresa que está haciendo las cosas muy, muy bien aquí en España, trabaja totalmente en Rails. O sea, realmente hay una cantidad de empresas en proyectos bastante grandes. Hay proyectos, por ejemplo, de gestión de agenda de instructores de esquí en Sierra Nevada, por ejemplo, también está hecho totalmente en Ujú. Ruby on Rails. Lo que Eso nos pasa también... pasarás en el enlace y lo podemos poner para que se vean Sí, las páginas en las notas. Claro, es lo claro. que tú decías, ¿no? Que al final en tu podcast comentabas los lenguajes de backend. Al final hay como 4 o 5 que son los más populares, o los que más utilizan Claro. los desarrolladores. Entonces prácticamente el mundo está como dividido entre ellos. Y eso también, claro, hacen que se nutran. Si esta compañía ha utilizado Ruby, pues debe funcionar bien, voy a gastarlo yo también. Y Sí. claro, lo mismo ocurre dentro de Python y toda su comunidad. Claro, no solo eso, además te ayuda a reducir mucho, te ayuda a reducir mucho los costes. Luego también es verdad que en estas aplicaciones sí es cierto que últimamente Rails en los últimos años yo sí le he notado una deriva que yo incluso he seguido también. Le he notado una deriva que se está especializando también bastante y la gente lo está cogiendo mucho como lenguaje para creación solamente de lo que es el backend y hacerlo funcionar solamente en modo API, ¿no? O sea, para generar un API con Rails, Claro. volvemos a lo Sí, mismo. pero esto Algo... yo al final lo achaco a una evolución del backend, de la separación, ¿no? Del front Sí, y el back. Porque también se está notando mucho dentro de Python que Django se está utilizando mucho con el Rails Framework, que es para hacer tus APIs, o sí, Flash, el propio micro framework, para hacer también unos APIs simples. Y cada vez se separa mucho más. Antes tenían mucha importancia los motores de plantillas para generar tu página lo más sencillo posible, ¿no? Dentro de la parte del diseñador web. Y es que ahora está tan aislado, o sea, JavaScript ha crecido tanto que como que está empujando al backend. Entonces yo creo que claro. claro, eso que está pe- experimentando Ruby lo está viviendo muchos lenguajes también. Claro, pero eso yo creo que también es más una cuestión de especialización, sobre todo en la arquitectura. Yo, de hecho, el último programa que estoy grabando en Full Stack de Sí. lenguajes de frontend, hablo bastante y hago bastante hincapié en este tema, porque los lenguajes de frontend, últimamente estáis viendo que todos son JavaScript. Pero Ujú. claro, eso es una cuestión de también yo creo, la arquitectura orientada a eventos, ¿no? O sea, todos los lenguajes de backend se basan quizá en una arquitectura quizá un poco más tradicional. ¿Qué es lo que pasa? Que para trabajar en frontend, al final, la filosofía de JavaScript, el lenguaje más feo del mundo, la filosofía de JavaScript orientada a eventos, es genial para trabajar en frontend, porque al final en frontend tú respondes a un clic o respondes a un scroll over del ratón en algún sitio. Entonces, claro, ahí realmente el resto del lenguaje, su diseño base, no está enfocado, es un diseño más síncrono, de programación, digamos, más clásica, más programación estructurada, programación funcional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ujú. Sin embargo, en frontend, desde que surgió JavaScript orientado a eventos, claro, es que realmente es una de las cosas por la que yo, por ejemplo, con Rails cada vez he ido utilizándolo más solamente como lenguaje de backend, y el frontend, yo al final, por ejemplo, lo que utilizo para frontend es Angular, Ujú. que Claro. creo que es lo que, o Angular o React, que es lo que últimamente está cogiendo casi todo el mundo también. Bueno, también te puedo comentar que Vue o Vue.js está creciendo de una manera espectacular.
sobre Sí, todo por la sencillez, por lo fácil que es a un junior o a una persona que ya tiene pues cierta trayectoria, ¿no? Poder meterlo directamente en su proyecto. Es como, eso se lo comentaba Javier el otro día, es como si React y como si Angular hubieran tenido un hijo. sí. Y está ahí, Sí. está comiéndose el mercado. Y también Laravel, el framework de PHP, le está dando un empujón Sí, increíble. sí, es verdad. Es verdad. Sí, el problema del Laravel es PHP, no el Laravel. Sí, Tienes un odio ahí que Sí, no... pero dentro No, del mundo. no es odio, es que, vamos a ver, hay cosas que tienen su Amor momento no y... es. No, amor no es, está claro. Ni a JavaScript ni a PHP, o sea, ninguno de los dos. Pero no, es que son cosas que tienen su momento y su momento pasa y ya está. O sea, hay que aceptarlo, todo en la vida pasa y PHP está muy bien, pero es que PHP, claro, para empezar, para trabajar, ni siquiera tampoco es orientado a objetos puros. O sea, la orientación a objetos se la han metido prácticamente un poco ahí a pincho directamente en PHP 7 y de alguna forma que tampoco, pero claro, es un lenguaje que está diseñado para funcionar en línea con HTML. Entonces, Mm. al final, claro, Bueno, al final todo evoluciona porque JavaScript tampoco nunca ha estado orientado a objetos. También es verdad que le han ayudado con la sintaxis. Otros lenguajes como, yo qué sé, C nació sin objetos, ¿no? Lo tuvieron que meter C++. sí, Es natural. es el ojo de Sauron, sí. Sí, de hecho, PHP, la última versión, la 7, han reescrito todo su motor, el Zend. Sí, Y no quiero decirlo muy alto, pero están haciendo las cosas bien. No Sí, soy la verdad es desarrollador que de sí. PHP, Yo estoy de aviso. acuerdo en eso. Yo creo que PHP es cierto que la prensa que tiene, ¿no? Ya mucha gente es conocida con PHP, pero las prácticas modernas de PHP sí, han mejorado muchísimo. Y cualquier persona que ha hecho algo de PHP hace años, si vuelve ahora y se planta con buenas prácticas, se sorprendería de las cosas que... Vamos, yo, en mi opinión, de Yo hecho, también porque... quiero no, vamos decir a que ver, la ya. sintaxis cada vez se parece más a Python Correcto. dentro de PHP. Ha Sí. habido una gran comunidad dentro de Python que lo tiene que utilizar de forma esporádica y yo creo que eso también ha influenciado. Sí, sí. Y además que Claro. también hay que pensar que hay mucha gente que pensemos en cierto número de desarrolladores que bueno, empezaron con PHP, siguen con PHP y tienen que crear nuevas aplicaciones con PHP, porque al final la gente pensemos que no todo el mundo tiene la capacidad de aprender lenguajes continuamente. Entonces, Claro. creo que por el framework, yo creo que Laravel es una de esas es uno de esos frameworks que han recuperado un código muy limpio, muy bien documentado, o sea, la experiencia es completamente distinta. Y también gracias ha sido a lenguajes como Ruby on Rails o como por ejemplo Sí, Django. sí. Eso yo creo, Sí. Antonio, que esa parte de Ruby on Rails ha tenido mucho la culpa, ¿eh? Mm. Yo creo que Ruby on Rails... Yo creo que Ruby on Rails lo que ha hecho también ha sido traer a la industria prácticas bastante buenas que Sí, nos ayudan sí. a los programadores sobre todo a la hora de enfocar el código. Yo, por ejemplo, todo el tema de testing, que directamente en Ruby on Rails es prácticamente nativo, y la forma, iba a decir correcta, quizás sea un poco pretencioso Sí. por mi parte decir que es lo correcto, ¿no? Pero realmente sí es verdad que cuando tú estás programando en Rails, antes de implementar el código, primero lo suyo es que hagas los tests correspondientes a lo que tú quieres. Solamente ese cambio de enfoque ya en la mayoría de ocasiones te hace que el código sea de una calidad muy alta, ¿no? Te hace que realmente, por lo menos, tengo claro qué es lo que voy a programar. Y si no tengo claro qué es lo que tengo para hacer el test, es que no tengo claro qué es lo que necesito o cuál es la funcionalidad que estoy desarrollando, ¿no? Entonces, sí, eso por ejemplo en Python lo que hacen, en lugar de forzarte a utilizar un test, simplemente hacen una sintaxis pues que funciona bien. Ah, pero quiero decir. Claro. No, lo que hacen los frameworks es te dan la opción. Tú puedes elegirlo y tú tienes toda la razón del Exacto. mundo. A veces hay que un poquito forzar. Pero yo lo veo un símil como, por ejemplo, TypeScript. TypeScript lo que hace es generar JavaScript, pero de una forma más elegante, Sí, más más cohesionado. sencilla. Pero claro, es como obligar al desarrollador que tiene que pasar siempre por TypeScript. Claro. A mí también me gusta esa libertad de decir, mira, es que quiero hacer algo rápido o yo sé que esto va a ir bien. ¿Para qué tengo que...? No es perder el tiempo nunca hacer testing. Pero sí que es verdad que me gusta poder elegir. Y a mí, por ejemplo, Django, mira, ya que estamos hablando de una confrontación entre Ruby y Python, me gusta mucho Django porque me permite moldear la aplicación a mis necesidades, a mi arquitectura. No me obliga a seguir un camino.
Claro, no, eso es una cosa que está genial en Django, desde luego. Mm, Pero claro, es una cuestión, yo por ejemplo, una cosa que sí que veo con respecto a lo que tú estás diciendo, para un perfil de un desarrollador senior, yo partiendo de la base de que yo soy de los que piensan que un desarrollador senior no debe ceñirse nunca a un solo lenguaje, ya fuera de broma, aunque yo diga que un Sí, eso es lenguaje es cierto, feo y eso tal. es cierto. Un desarrollador senior, yo estoy convencido de que cuando tú has desarrollado X, es como aprender idiomas. Cuando tú sabes 3 idiomas, aprender un cuarto idioma, en tu cabeza ya hay una estructura mental que te hace que te resulte mucho más Sí, sencillo. Y unos patrones. exactamente, cuando tú tienes una serie de patrones de programación que son totalmente agnósticos al lenguaje que estás utilizando en un momento determinado, a ti te da igual que sea Rails, que sea Django, que sea Python o que sea Golang. O sea, tú realmente habrá partes del lenguaje que te funcionan mejor con uno o con otro porque son cosas específicas de diseño, pero realmente tú vas a poder trabajar con cualquiera de ellos. La única diferencia es que en el que tengas más experiencia es en el que lógicamente te vas a sentir más cómodo. Muchas veces a los programadores nos pasa eso, ¿no? Llega un punto en el que nos acomodamos en una tecnología y claro, tú dices, no, yo es que soy programador de Ruby on Rails. ¿Por qué? Pues porque llevo 6 años trabajando con Rails y ahora yo acometo un proyecto con Rails y me siento cómodo durante el desarrollo, por las primeras fases las tengo más que superadas. Sin embargo, si lo hago, por ejemplo, con Python, pues la mitad del tiempo me lo voy a pasar en Stack Overflow haciendo Claro, es que búsqueda. al final aquí es cuando se ve la diferencia entre un junior y un senior. El junior ve las características del framework o del lenguaje, dice, a ver, esto me permite hacer fácil el envío de un correo, me permite hacer un out para conectar con esto, mientras que es verdad que el senior o el que tiene experiencia, lo único que tiene que ver es, a ver, ¿cómo se hace esta cosita dentro del lenguaje? Yo ya sé montar un sistema que envíe correos. Solo tengo que ver dentro de este lenguaje cuál es la biblioteca o lo que sea, ¿no? Para Claro. conectar. Y cuando llega ese momento, es que ya te da igual pasarte a Ruby o a Python. Ya depende de tu equipo y lo cómodo que te sientas trabajando. Claro, no, exactamente, que esa yo creo la diferencia. De hecho, a mí yo soy muy defensor de que hay que trabajar en distintas tecnologías y nosotros mismos tenemos que intentar sacarnos de nuestra zona de confort de vez en cuando y aprender un lenguaje nuevo, aunque sea para no quedarnos anquilosados, porque también es verdad que a la velocidad Sí, esto no para. evoluciona esta tecnología, como tú te quedes un Esa, año, sí. está obsoleto. Sí, esa es la parte. De hecho, tú en tu podcast en tu calidad de full stack developer, es una cosa que vives. Al final nos podemos poner todos los nombres que queramos, pero la realidad es que tu capacidad de absorber y de poder aplicar una serie de conocimientos en proyectos reales es limitada. Yo no sé Claro. hasta qué punto esa figura de full stack developer no deja de ser más que una ambición profesional, pero muchas veces yo no sé cómo se cose eso luego con Hombre, proyectos reales. el tema del full stack, bueno, aparte que yo siempre digo que realmente full stack en español la traducción sería pringao, porque eres el que llama a todo el mundo, porque oye, esto Antonio, ¿esto cómo va en este lenguaje? ¿Esta parte cómo va Sí. en Amazon? ¿Cómo va esto en el backend? Tal. No, Sí, pero como yo decía en la introducción, como yo comentaba, es el que se mete en todos los follones. Exactamente, ¿no? el que Que está tú en medio indicabas. en todos los follones, ahí te Que encuentras esa, el full stack. que esa Ahí está, frase, por esa algún frase lado es tuya. aparece. Sí, Esa ahí frase es está. tuya. Sí. Pues al final, claro, yo creo que también el tema de full stack simplemente el tiempo te va llevando ahí. O sea, simplemente te va llevando ahí. Yo, por ejemplo, mira, en mi caso, yo empecé a trabajar hace 20 años. Yo hace 20 años, para que tú te hagas una idea, yo lo que hacía era programaba en C plano y lo que programaba eran microcontroladores. Ya. Madre mía, Claro, qué evolución, ¿eh? De ahí a Ruby. claro, estoy hablando de cuando yo tenía que ir a la facultad para conectarme a internet, que es que ahora los niños nacen con YouTube, pero yo para O sea, mandar un tú correo, eres un boina verde. Este chico es un boina verde. claro, yo en Granada para ir a la tenía que ir a la facultad para poder mandar un correo electrónico y lo que manejábamos era IRC, o sea, yo ya soy un señor mayor. Ya. Desde luego. Por eso te digo. Entonces, claro, el tema este de full stack yo creo que también es algo que el tiempo te va llevando, porque al final, claro, va evolucionando la tecnología y luego también nosotros hemos pasado una época en la que, claro, llegó el año crítico, que yo creo que realmente el que ha cambiado todo el paradigma fue 2007, o sea, 2007 y más concretamente el hecho de que surgiera el iPhone. Suena una tontería, pero realmente
el hecho de que surgiera el iPhone y el hecho de la creación de las aplicaciones para móviles es lo que yo creo, en mi humilde opinión, que ha provocado esta división, porque ahora ya, antes tú simplemente hacías un programa para una plataforma, tú hacías una aplicación en Delphi, por ejemplo, para Windows, ¿no? Y como todo el mundo utilizaba Windows y todo el mundo tenía eso, lo único que tenías que preocuparte era de que Windows 98 no te petara la versión de la aplicación de Windows 95. Correcto. Pero claro, ahora ya el desarrollo es multiplataforma. Ahora ya tienes que decir, ya no solo es tengo que hacer una aplicación, sino tengo que hacer una aplicación que se vea bien en la web, se vea bien en un móvil, se vea bien en una tablet. Es posible que el cliente me pida una aplicación móvil, pero además esa aplicación móvil solamente van a acceder parte de los usuarios. Otra parte de los usuarios van a acceder a través del área de administración, que solo se puede entrar a través de la web. Es más, a través de la web solamente van a poder entrar a través de los ordenadores de la compañía. O sea, realmente ya se ha especializado tanto que, claro, tú antes 2 personas o prácticamente casi todo el mundo trabajaba con las mismas tecnologías y ahora de pronto te encuentras con que tienes que manejar 5 lenguajes distintos. Sí, y encima es que se da por hecho de que tiene que funcionar en toda esa gama de dispositivos, porque Sí. la has parado, pero puedes haber seguido diciendo, y Sí, que sí, se vea no, bien en el correo electrónico, y que se vea claro. bien en el correo electrónico del móvil, y que Claro, sí, además sí, esa es funcione bien otra. con este navegador. Uy, que sepas que el Safari está desactualizado, que el jefe tiene el 10. Y llega un Sí. momento en que no puedes abarcar todo, necesitas herramientas que trabajen por ti, o al menos que Claro. estén testeadas y te permitan pues, ser un poquito más productivo, claro. De ahí Y No, nacen peor los aún, frameworks. que aún así siga funcionando en Internet Explorer, que esa es Hombre, otra. por supuesto. Que todavía todo. No es que yo tengo el jefe, el padre del jefe tiene Internet Explorer y el padre del jefe no ve bien la aplicación en su ordenador de su casa. Pues que se compre un ordenador, pero que nos Sí, deja sí, el no, claro. resto en el Eso, siglo XXI. eso Y es así, Antonio, no. otra pregunta. En el tema de Dime. Ruby on Rails, ¿quién serían las figuras que ahora mismo, porque todos sabemos, aunque ahora mismo en Guido von Rossum, el creador de Python, se ha Sí. descolgado de lo que es el día a día de liderar el proyecto de Python, pero siempre ha sido la figura clave que ha llevado, como Linus Torvalds en Linux, tenemos Sí. a Guido en Python. ¿Quién sería en Ruby on Rails la gran personalidad o el gran líder espiritual del David Heinemeier, el creador de. Ten en cuenta que David Heinemeier es joven. O sea, realmente no sé exactamente, lo voy a buscar en un momento, tengo curiosidad. No sé exactamente. Pero claro, ten en cuenta que Rails se creó en 2005, en 2004, 2005. O sea que, Sí, sí, correcto. Que que viene lo que tú realmente. decías con la compañía esta Basecamp. Sí, y es Claro. verdad que eran todo ventañeros. Claro, estoy viendo, no lo encuentro aquí en la Wikipedia, no lo veo. Bueno, total, que David Heinemeier a día de hoy sigue siendo el que está al frente del proyecto. Luego, bueno, pues hay gente que, la directora ahora, por ejemplo, de marketing, que es por ejemplo, Michael Harty, hay otro de estos, ¿cómo se llama? El que hizo la gema esta de Kaminari. Ujú. La gema de Kaminari, que es otro japonés en Japón. En Japón también hay una comunidad Hombre, bastante interesante. es lógico, también con el creador japonés de Ruby. Sí, no, claro. Ahí sí que lo han utilizado bastante. Total, de hecho, si queréis ver, hay un portal que tiene además muchísimos vídeos. Aquí, por ejemplo, está la conferencia en RailsConf de 2018. ¿Qué es esa conferencia? La conferencia de RailsConf Sí. ¿Dónde se celebra? ¿Con qué periodicidad? es anual. O sea, normalmente, claro, es anual y normalmente se hace en Estados Unidos. Este Ujú. año creo que se ha hecho en Pittsburgh y el año pasado creo que se hizo en Phoenix, Arizona. Entonces, aquí, por ejemplo, la directora que ha presentado las principales novedades, de hecho, hace poco publiqué en el blog un artículo con las principales novedades para Rails 6. Aileen Ukitel, no sé cómo se pronuncia, Ukitel se escribe. Aileen Ukitel estuvo presentando precisamente las grandes novedades para Rails 6, que sobre todo van enfocadas a aumentar la escalabilidad del sistema y el soporte de múltiples bases de datos. O sea, esas son aunque la gente se está fijando sobre todo en Action Text, Ujú. que es un editor de texto enriquecido que le van a incluir a Rails 6, en realidad los principales cambios de Rails 6 son sobre todo el soporte para múltiples bases de datos
y la ejecución de test en paralelo. O sea, se va a integrar directamente de forma nativa en el propio framework, que los tests se puedan hacer de forma paralela para que sea mucho más rápido. Claro, la Antonio, cantidad... Dime. ¿es cierto que Ruby on Rails a la hora de que cuando una aplicación crece empieza a consumir un montón de recursos y es difícil hacerlo escalable? ¿O se ha utilizado en el pasado para menospreciar el lenguaje, pero ha evolucionado mucho? Yo creo que ha evolucionado mucho y creo que realmente quizá no sea el lenguaje en el que sea más cómodo escalar una aplicación, es Sí. cierto, pero yo sí soy de los que pienso que el 99% de las veces el fallo no es el lenguaje, sino el programador. Es que te lo comento porque muchos de mis colegas, cuando estamos hablando pues, en las conferencias de Meetups o alguna charla o lo que sea, siempre que hablamos sobre Ruby, sale alguien y comenta, sobre todo alguien de Python, y las cosas como son, porque los Tú, de ¿no? PHP no tienen cabida Tú, ¿no? en esa conversación, Bueno, se tiene que apartar. un amigo tuyo, ¿no? Exacto. Y Sí. dice, ya, pero es que Ruby tiene un problema de rendimiento. Hasta que arreglen eso, no será comparable. Cuando en el Eso fondo, suena muy de cuñado, ¿eh? sí, pero bueno, te planta la duda. Ya. Sí, no, es verdad. La principal fama que tiene Rails es que Rails es muy difícil de escalar. No creo que sea verdad. Creo que es más una cuestión de arquitectura. Yo creo que eso viene también. Vamos a ver, Rails incorpora de forma nativa un ORM, por decirlo de alguna manera. Incorpora Sí. Active Record. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Active Record, por una parte, te permite trabajar, digamos, montar queries muy rápido, de forma muy sencilla. O sea, este ORM te permite la gestión del SQL con la base de datos de forma muy, muy rápida. ¿Qué es lo que pasa? Precisamente el principal contra que tiene un ORM es que si tú no sabes hacer bien las queries, te pueden meter en queries que de pronto entran en N+1, de pronto entran en queries que se te eternizan, ¿no? Entonces, Sí. claro, al final, ¿qué es lo que pasa? Si tú, aunque tengas Active Record, tú al final puedes terminar bajándote a SQL puro. Entonces, sí es verdad que en algunos benchmarks, cuando tú comparas a lo mejor lo que tarda, por ejemplo, Node en hacer una query o lo que tarda Rails, Rails a lo mejor es un pelín más lento, pero claro, estamos hablando de un pelín más lento de tiempo de que Node tarda 12 milisegundos y Rails tarda 14 milisegundos. Ya. Igualmente, yo tampoco claro. haría mucho caso a esos tests. Yo al principio, bueno, como cualquier persona cuando se mete en este mundillo, siempre buscaba lenguajes por su rendimiento. Pero cuando vas madurando, te vas dando cuenta que lo que más cuenta es la productividad. Claro, el Y es verdad que, rendimiento es el programador el que lo hace. Vamos. claro, exacto, al final el rendimiento de tú tener una aplicación final. Entonces, ocurre mucho de que tú encuentras alguna estadística donde te dice, por ejemplo, ¿no? que PHP tiene un rendimiento muy alto, lo cual es cierto, incluso va muy bien, sobre todo la última versión, mientras que Python va un poquito peor, tal vez el doble o el triple en hacer alguna tarea y, bueno, Ruby no, a lo mejor un poquito más alto. Pero lo que te quiero decir es que en lenguaje plano tener unas diferencias. Donde hay que valorarlo es en un framework. Cuando tú utilizas ese lenguaje dentro de un framework, PHP se da la vuelta. Coges Sí. Laravel y de repente se vuelve más lento que Ruby o que Django o que Flash incluso. Entonces yo creo ahí es donde tenemos que testearlo y no tanto fijarnos en el propio lenguaje. Claro, no. Aún así, yo te digo, por ejemplo, particularmente en lenguajes de backend, yo creo que realmente donde se le saca eficiencia a un framework es en la persona que está haciendo las queries a la base de datos. Ya, Claro. realmente la velocidad tú la vas a hacer con la... Al final, es experiencia, como todo. Yo al principio pues hacía un montón de queries que decía, madre mía, si es que me está tardando 3 segundos en montar la respuesta. Hay veces que una cosa que... A mí me gustan mucho las herramientas de análisis, ¿no? Yo, por ejemplo, una cosa que siempre estoy evaluando, incluso cuando estoy desarrollando, es si en algún momento me estoy equivocando al hacer una query o incluso la velocidad a la hora de montar el JSON. Una cosa que muchas veces no tienes en cuenta es cuántas, digamos, llamadas estás haciendo a la base de datos, no para hacer la query en sí, sino para montar el JSON una vez que has hecho la query. Y yo, por ejemplo, me he encontrado con aplicaciones que simplemente cambiando la forma de generar el JSON que estoy enviando luego al frontend, vamos, en una query de 3 segundos me la ha bajado a 400 milisegundos. O sea, la ha reducido muchísimo. Entonces, por eso te digo que muchas veces
es como estas discusiones, ¿no? O sea, como cuando yo, por ejemplo, cuando estás en deporte, ¿no? O sea, estás haciendo algún deporte y de pronto hay uno, ¿no? Porque un ejemplo tonto, ¿vale? Yo antes jugaba bastante al pádel, competía y tal. Y había mucha gente que me decía, no, porque es que me he comprado esta pala que pesa 10 gramos menos. Y claro, yo por dentro pensaba, pero si no te mueves, si no mueves las piernas. O sea, si por pala que te compres, y hasta que tú no corras, no vas a llegar más rápido. Entonces, muchas veces un poco eso es lo que se traslada, ¿no? Muchas veces nos centramos mucho en la herramienta y en realidad lo que pienso yo que tenemos que centrarnos sobre todo en decir, ¿qué estoy yo haciendo? O sea, cómo estoy montando mis queries, cómo estoy montando mis datos y cómo puedo mejorar esto que ahora mismo me está tardando tanto. ¿Tengo forma de hacerlo con este mismo lenguaje? Porque realmente en el momento en el que cogemos ese punto crítico y perdemos la visión esta de cómo te han hecho esto que mal hecho está, esto que no sé qué, ¿no? O sea, tenemos que intentar sobre todo mejorar eso. Yo creo que al final cualquier lenguaje es bueno. Al final lo que te va a hacer bueno en Sí, un lenguaje opino es la igual. experiencia. Sí, porque al final luego puedes cachear, luego puedes utilizar una base de datos, como tú comentabas en tu podcast, como Postgres, Exactamente. o una NoSQL, que espero que algún día hagas un episodio sobre eso. Sí. Y claro, consigues un rendimiento espectacular. Y en realidad el framework te da igual. Tú lo que tienes es Claro. una lógica, una experiencia que la vuelcas sobre esa herramienta. Y a partir de ahí a trabajar. Claro, ¿no? Luego ya, por ejemplo, hay ya funciones más. Ahora, por ejemplo, que está poniéndose tan de moda toda la arquitectura de microservicios, toda la programación en servidor de forma concurrente y paralela. Sí, Todo Go está ahí metiendo la pezuña, Node también. Sí. No de Go son los dos que están ahí trabajando a tope. Yo, de hecho, hace poco me he hecho unos cuantos cursos de Go y la verdad que tengo ganas de Sí. probarlo en algún sitio, ¿eh? Tiene muy buena prensa, ¿eh? Tiene muy buena prensa. Sí, pero es C, tío, es C. O sea, Eso lo discutía con un compañero. Es tiene un C punteros. Claro, Tiene punteros. O sea, está no quiero disfrazado. volver Es un ahí. ¿Cuánto tiempo sin puntero? Sí, no quiero Bueno, volver a pasar direcciones de memoria como argumento, no quiero. yo prefiero 1000 veces eso a Node, por ejemplo, porque me encuentro de que es como tener un lenguaje crudo que te lo tienes que fabricar todo. Y yo le cogí mucha manía. Yo lo siento mucho, pero Sí. Bueno, hay una cuestión que también sería muy interesante tocar y es, ya para finalizar, hubo una persona que es un principiante, alguien que se va a iniciar en uno de los programas. ¿Qué recomendación le dais a esa persona? O vosotros, ¿qué perfil veis de una persona, qué perfil tendría que tener para adentrarse tanto en Ruby on Rails como en Framework Python? Empieza Andros. Vale, pues yo le comentaría a esa personita, primero le preguntaría por qué quiere meterse en este mundo, cuando hay otras profesiones que se ganan mucho más dinero y tal, pero si aún así está decidido, yo le diría que Python tiene una comunidad enorme, tiene un montón de librerías, tiene una popularidad que no para de crecer. De hecho, The Economist hace poco hizo un artículo diciendo que Python se está comiendo el mundo. Luego en TIOBE, Python es el cuarto lenguaje más utilizado, por detrás de Java, C y C++. También le comentaría que hay un montón de eventos donde puede aprender, como la EuroPython, que es la más importante, luego la PyCon, que puede ser o a nivel nacional o también en Latinoamérica hay otros formatos. Si es una mujer, tiene la Django Girls, que aquí hemos hablado de alguna ocasión, las P-Ladies. Va a encontrar comunidades en pequeñas ciudades, hasta en barrios, yo he visto, y se va a sentir arropado. Y además que el lenguaje te va a obligar mucho a hacer buenas prácticas. Y la sintaxis, como ya ha comentado Antonio, es preciosa. Es un poema escrito en código. Y a ti, Antonio, un principiante, ¿cómo te gustaría que fuera? ¿Te fuera que esto es que formación a cargo de la empresa? Que fuera, quiero decir, que fuera una persona que cuantas menos cosas raras haya hecho antes, mejor, o prefieres que tenga una experiencia previa con algún tipo de lenguaje? ¿Cuál consideras que sería el paso previo para introducirse en Ruby on Rails? Yo para Ruby on Rails, para Ruby on Rails y para desarrollo multiplataforma en general, si quieres dedicarte a backend en concreto, yo creo que lo que tienes que tener es experiencia en bases de datos. O sea, tú tienes que conocer cómo gestionar una base de datos. Sabiendo una base de datos y teniendo un conocimiento decente de SQL, fíjate que fácil, te lo pongo,
teniendo un conocimiento básico de SQL y manejando el sistema de queries a base de datos, yo creo que es muy sencillo que aprendas a trabajar con Rails. O sea, realmente te puedes adaptar muy, 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 muy fácil. Muy, muy fácil. Ya si digamos, si lo que quieres es dedicarte a frontend, ya es otra cosa. Pero para temas de backend, eso considero que es el requisito básico. ¿Cómo lo convencería para que trabajara con Ruby on Rails? Pues le daría un par de razones. O sea, realmente le diría que aprender el lenguaje es muy, muy rápido. La curva de aprendizaje, aunque al principio, durante un poquito de tiempo, Ruby tiene una sintaxis un tanto extraña, no es tan bonito como Python, es cierto, pero sí es verdad que va a estar siendo productivo muy, muy rápido. Y luego, aparte, también le diría pues que Rails ahora mismo los desarrolladores mejor pagados son los desarrolladores de Rails. Bueno, y ahora los de Go también, ¿eh? Ahora los de Go también, pero realmente los desarrolladores de Rails están bastante bien reconocidos. O sea, sí que se paga bien a un desarrollador senior de Rails. Ya. Y Antonio, otra cuestión. Lo has comentado anteriormente en algún momento, pero buenos recursos para aprender Rails fundamentalmente en español, o por lo menos que se pueda ver por un español que no conozca inglés. Pues en español me pone un poco en un brete complicado porque realmente yo no he aprendido en español. Ya. Sí, me suele pasar. Eso es Incluso he estado tiempo viviendo fuera y tal, o sea que realmente para mí el mejor recurso siempre ha sido a día de hoy para temas de desarrollo Udemy. Udemy es la plataforma que yo siempre he manejado, pero claro, yo prácticamente pues no sabría decirte. No sé si tengo algún curso en español. Creo que no tengo ningún curso en español. Y directamente en inglés. Quiero decir, ¿cuál sería para ti? Has comentado alguno, pero ¿cuál sería para empezar? ¿Cuál sería el libro o el autor que tú Pues tendrías mira, para empezar, hay un libro que además ese creo, no estoy seguro de si está en español. Es que, ahora te digo la verdad, no seguramente sé no. Seguramente no. qué lenguaje está. Un libro que se llama una saga de libros, de hecho, que se llama The Rails Way, ¿vale? Es cierto que la programación de Rails es una programación peculiar, ¿vale? No es lo normal. O sea, Rails se basa en un paradigma de convención sobre configuración, ¿vale? Esto significa que el lenguaje se encarga de decirte a ti cómo tienes que hacer ciertas cosas y si te atienes a esas normas, te deja menos libertad, como decía Andros, pero si te atienes a esas normas es muy fácil y muy rápido de desarrollar, ¿no? Entonces, en esta saga de libros de Rails Way, digamos a la manera de Rails, sería un poco la traducción en español, en estos libros de Rails Way es donde te explica desde la base cómo se trabaja con Ruby on Rails y digamos que te marca un poco las pautas de desarrollo en ese sentido. Entonces, claro, cada lenguaje tiene su propia filosofía, por decirlo de alguna manera. Rails es verdad que no te deja en ocasiones demasiada libertad pues, para montarte tú. Un poco, como decía Andros, pues todo tu sistema de routing, como a ti te dé la gana, la estructura de la URL, un poco todo ese tipo de cosas. Digamos que el framework, por ejemplo, Rails ya te lo da hecho, pero claro, es que con 2 palabras te montas un CRUD, un sistema de ruta. Claro. Entonces, sí, estoy viendo el libro de Rails 5 Way por Sí. Ovi Fernández. Ovi Fernández es el autor. Sí, exactamente. Ese libro, de hecho, además da igual, no tienes que haberte leído los 4 anteriores. O sea, ahora mismo estamos en Rails 5 y entonces te pilla el de Rails 5 Way y Rails 5 Way claro. y ya está. La última versión. No es una saga, ¿vale? Si me estoy escuchando. O sea, no es Juego de Tronos, ¿no? Se puede empezar desde el quinto. Sí, si empiezas desde el quinto te enteras igual. Bueno, Antonio, yo creo que ha sido una conversación muy entretenida, muy didáctica. ¿Alguna cosa que aportar, Andros? Yo es que creo que os he hablado muchas cosas. Yo solo quiero defender un poquito más a Python, diciendo que no solo está en el mundo web, que también lo pueden utilizar para hacer aplicaciones de escritorio, inteligencia artificial, Big Data, Data Science, terminal, videojuegos, microsistemas. Hay otros frameworks como puede ser Django, bueno, Django lo he dicho ya, Flash, Pyramid, Pod, Tornado. Bueno, hay mucho material. Y Sí, que mira, si alguien... Y Dime. aquí me vaya a permitir romper una lanza por Python, a mí. Porque no, a mí me encanta el lenguaje, siempre lo he dicho, pero si es verdad lo que estás diciendo a mí me llamó mucho la atención desde hace algún tiempo
que realmente para investigación científica Python se está utilizando muchísimo. O sea, yo tengo conocido en el mundo sanitario y tal, en el tema este de aplicaciones médicas, investigaciones de secuenciación de ADN y cosas así, y ahí sí es verdad que se demanda una cantidad de programadores de Python brutal, ¿eh? Si os gusta ese tema, que además es un tema muy bonito para trabajar ahí, realmente el procesamiento de Big Data con aplicaciones científicas y con aplicaciones de el Data investigación. Science es increíble. Ahí donde es brutal, ¿eh? brillando, ahí donde brilla ahora mismo Python. Y de hecho, junto a R, pero sí, ahí están. Es que la proyección que tiene Python ahora mismo viene, y lo hemos hablado muchas veces, por la parte esa de la Big Data. Es que tiene ayudas o librerías como TensorFlow, NumPy, Polyastro, que además está... Es que ahí donde está... Pero bueno, aquí hemos querido ver la parte de desarrollo web. Claro, por supuesto. Será un apunte final para la gente que sienta curiosidad, porque al final Ruby y Python son primos hermanos, nacieron con una filosofía muy similar, se puede conseguir cosas muy similares, solo que con caminos diferentes. Sí, por supuesto, por supuesto. Pues muy bien, una charla estupenda, ¿eh? Nos ha quedado una charla que hemos tocado muchos temas y simplemente agradecerte de nuevo, Antonio, tu poder haber participado en este episodio y nada, a ver si podemos coincidir en algún episodio relacionado también con el mundo este de Full Stack, que es completísimo y muy interesante. Sí, yo de hecho agradeceros a vosotros que me hayáis invitado al programa, que haber grabado con vosotros realmente ha sido un gusto. Por fin eso de grabar solo a veces es un poco aburrido. Tú estás hablándole, estás hablándole al micro y estás pensando, ¿me estará escuchando alguien? ¿Le importará a alguien una mierda todo esto que estoy diciendo? Bueno, el amor es mutuo. Para nosotros también ha sido un placer poder contar contigo porque somos seguidores de tu podcast. Muchas gracias. Me voy a subir los colores. Nada, y deciros que sí, vamos, que en cualquier momento que me necesitéis o que queráis grabar de cualquier cosa, aquí me tenéis, vamos. Yo encantado. O como consultor de Rails, por supuesto. Claro, ¿no? te conectamos en directo, sí, lo tenemos Antonio. Oyentes por supuesto, el rincón de Rails. Exacto, porque ya que no hay mucho recurso en español, tener a un tío como tú disponible es una joya. Por supuesto, ahí me tenéis. Además, me gusta mucho participar, me gusta mucho estar en contacto con la gente y también os digo, o sea, me gusta conocer a gente también que esté así en el mundillo. Sí, no, al fin y al cabo tened en cuenta que soy de Almería y aquí pues estamos un poquito aislados, hasta que no nos llegue el AVE, supongo. Estamos un poquito aislados del resto de España. Te llevamos la Picón hace poco a Almería y no estuviste. Es verdad. No lo sabía. Te estuve buscando y no estabas. Me enteré el otro día. Bueno, la Picón el otro día no fue en Málaga este año, ¿no? Creo que fue en Málaga. El anterior Cáceres, pero la otra fue en Almería, que fue espectacular. Sí, pues no tenía ni idea, Andros. No, si lo hubiera sabido, hubiera ido, seguro. No pasa nada, te llevo una camiseta luego. ¿Dónde se organizó en la PyCon de Almería? En la universidad. Fue en la universidad. Sí. Además, la comunidad se portó súper bien, estuvieron súper dedicados. Hicieron muchísimas bromas del oeste. La camiseta, de hecho, el logo de Python es una cobra, una serpiente. Sí. Entonces hicieron una camiseta con una zapatilla de Toy Story, la de Woody, y asomando a la serpiente. Muy gracioso. Tengo una serpiente en la bota. Oye, Antonio, tú también tú organizas un meetup, ¿no? Ahí en Almería. Sí, de hecho, estoy organizándolo. El Meetup también es Full Stack Almería, claro. Me ha dado últimamente por la palabra Full Stack. Me sorprendió mucho que no estuvieran pillados los dominios y todo eso. Y sí, organizo un Meetup en el que realmente no hablo, de hecho, mucho de Rails. O sea, normalmente aquí, la próxima Meetup que estoy organizando, lo que vamos a ver van a ser sobre todo temas de Amazon, servicios de Amazon Web Services. O sea que casi nada. Ahí tienes hay mucho que cortar, ¿eh? Eso es un podcast que nos acaba. No. O sea, un podcast. Tengo ya planificados como cinco programas para hablar en full stack de servicios de Amazon Web Services. Pues eso lo vamos a tener que escuchar varias veces porque es un tema... Sí, porque y además, ahí sí es verdad que hay mucha tela que cortar y yo no sé, me gustaría tener también feedback de gente porque claro, yo conozco algunos servicios, pero claro, hay tantos servicios en Amazon que de los 5 que yo he manejado, el resto hay cosas que yo hay días que me meto en la página y veo cosas, digo, ¿esto qué es? O sea, ¿para qué sirve? El ritmo es escalofriante, es impresionante. Sí. Brutal.
Pero bueno, nada, lo dicho, muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa y nada, espero que sigamos coincidiendo en breve, vamos. Sí, claro, Por cuando quieras. supuesto. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo. Nada, gracias a vosotros, un abrazo.